El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a recriminar a aquellas ciudades donde habían realizado más milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza. Yo les aseguro que en el día del juicio, Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno, porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría. Yo les aseguro que en el día del juicio, la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos hermanos, estamos leyendo en estos días de semana como primera lectura el libro del Génesis y ahora engancha con el libro del Éxodo, que es como una especie de continuación, ¿no? Con una correlatividad. Hasta estos días habíamos leído la historia de José y veíamos en esos episodios cómo Dios se vale de todo, aún de actitudes deshonestas, para sacar a la luz su justicia y su verdad. José era el menor de los hermanos le tenían envidia, en el momento que tuvieron ocasión lo vendieron como esclavo, terminó en Egipto y fue adoptado por el faraón en su momento y fue querido por el faraón al punto de haberle dado uno de los puestos más importantes del reino. Era la mano derecha del faraón. Eso le permitió con el tiempo recibir a sus hermanos que venían de su tierra hambrientos porque había habido una gran malaria, una gran sequía y la hambruna estaba disipada por todo el mundo, y fue el mismo quien los atendió y fue el mismo quien fue el instrumento de Dios para abastecer no solo a su familia sino al pueblo del cual era origen también, ¿no? Hoy vemos un poco la historia de Moisés. Moisés que nace y crece de una manera también muy fortuita, porque el faraón, como había crecido tanto el pueblo de Israel, ordenó que todos los niños varones que nacieran fueran echados al Nilo, fueran destruidos por las parteras. Solamente las niñas podían seguir viviendo, porque los varones, que eran fuertes, eran los que iban llevando adelante al pueblo. Entonces temía el faraón que los israelitas crecieran tantos que el día de mañana los dominaran. Por eso había que controlar la natalidad, y lo hacían de esta manera tan cruel. La madre de Moisés da luz a Moisés, el pequeño, y trata de tenerlo escondido para que no se lo quiten ni se lo maten. Hasta que, claro, el nene ya tiene 3 meses y por eso en una canastita dice que la impermeabiliza, pone al nene adentro y la guarda, la esconde entre los juncos del Nilo. Su hermana, que veía todo, también divisó que la hija del faraón, como escuchábamos en el relato, baja a bañarse y se encuentra con la canastita y con el nene y se enternece. Y en vez de denunciarlo a su padre, lo quiere criar ella. Pero claro, el niño todavía necesita de su mamá. Por eso la chica, su hermanita muy astuta, le dice: ¿querés que te busque una nodriza que te lo críe entre los judíos? Y cuando ya sea grandecito, ¿te lo llevas? Sí, le dice la princesa. Y así es que se lo lleva a su madre, su verdadera mamá, ¿no? Y ahí sucede eso. Lo cría y después es adoptado por la hija del faraón hasta que Moisés crece y es parte, siendo judío, es parte de la corte real de Egipto. Pero sucede que un día, dice el texto, Moisés sale a caminar y vio cómo los egipcios eran muy crueles con el pueblo de Israel.
los maltrataban injustamente, los hacían sufrir y hasta los mataban. Y viendo un soldado egipcio que maltrataba injustamente a un israelita, la sangre de Moisés pudo más, y entonces se abalanzó contra el soldado egipcio y lo mató. Esto, como escuchábamos, llegó a oídos del faraón, que empezó a perseguir a muerte a Moisés, lo que hizo que Moisés tuviera que escaparse, y se escapó al desierto. Tuvo que irse lejos y allí arreglárselas para vivir, porque volver a Egipto implica la muerte. Pero después vamos a seguir leyendo en días futuros la historia de Moisés, que todos la conocemos. Este Moisés que después dio ir. Y eso que Moisés era un muchacho bastante limitado, porque si bien tenía su preparación, la preparación que le había dado la corte y el faraón en Egipto, sin embargo era tartamudo y tenía algunas limitaciones físicas. A este hombre Dios lo convoca y lo envía más adelante para que sea él el referente, para que sea el caudillo, que de alguna manera, por la gracia de Dios, tendrá que ser quien libere y guíe al pueblo elegido a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida. Y así sucederá. Entonces, fijémonos, tanto en un relato como de esta semana pasada, como en el relato de ahora, que están íntimamente unidos, vemos justamente que Dios obra, Y en el Evangelio, escuchábamos recién, esta lamentación de Jesús, que recrimina a un pueblo de las ciudades de Corazaín, Cafarnaúm, tres ciudades en las cuales Jesús hacía milagros, ciudades que Él se manifestó y predicó el reino y anunció la buena noticia. Y estas ciudades endurecidos, se cerraron a la gracia, no tuvieron fe, lo que hace que el corazón de Jesús se sienta entristecido. Por eso se lamenta y les recrimina, diciéndoles que otras ciudades del Antiguo Testamento también se endurecieron, pero si hubieran visto los milagros que ellos vieron, se hubieran convertido, hubieran creído. Y estos que lo están viendo, lo están palpando, se niegan. Así de una y otra vez, en definitiva, escuchando la palabra de Dios, no nos cansamos de interpretar el fundamento de lo que Dios espera y pide de nosotros. ¿Qué cosa? Que tengamos fe. No pide otra cosa. Dios pide otra cosa. Dios nos pide que le creamos, que confiemos en Él, que nos pongamos en sus manos, que no tengamos miedo, porque Dios está obrando siempre de Él. Dios nos ama y su amor es incondicional, su amor es eterno. Nos pide fe. Crean en mí, crean en la obra de la redención, en la salvación que le llegó, porque Jesús dio la vida, destruyendo en su propia vida, en su propia carne, el pecado y la muerte, y con su resurrección nos otorgó la vida nueva. Cristo resucitado nos asoció a todos a la vida eterna. Por eso asegurada, y nuestra resurrección final llegará en el momento de partir. Por eso ya la muerte no tiene más la última palabra. La vida, nuestra vida en el hoy, en el y ahora está asegurada, aunque biológicamente, temporalmente o terrenalmente sí tengamos un tiempo limitado, pero eso no implica que la muerte sea al contrario. Pero para lo cual, para poder vivir esa experiencia y encontrar en esa fe el consuelo, tenemos que creer en Cristo. Tenemos que saber que hasta nuestros pecados han sido por la sangre derramada por el Señor. Y si nuestros pecados son una y otra vez, y Dios no nos pide nada, sino que creamos gratuitamente en ese amor que ha llegado de una vez y para siempre, entonces fíjense qué simple hace la vida a Dios. Los que nos complicamos la vida somos los seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta a nosotros ser sencillos? ¿Cómo nos cuesta a nosotros, porque estamos tan abrumados por el mundo y por un montón de cosas, informaciones y demás, cómo nos cuesta bajar a la humildad y a la sencillez de hijos
que creen en el Padre, que nos ponemos en las manos de nuestro Papá del cielo, que sabemos que en Jesucristo lo hemos recibido todo y que no estamos llamados para la tristeza, el dolor, la depresión, la angustia y la derrota. Al contrario, estamos llamados para la vida nueva. Que si bien somos humanos y en nuestra humanidad está el dolor propio por esas circunstancias de la vida, por los fracasos, por las penurias, por las pérdidas, por las muertes, por las lejanías. Está bien, es lógico. Hasta Jesús humanamente sufrió cuando murió su amigo y lloró ante circunstancias difíciles porque era un corazón humano. Sin embargo, nos está pidiendo que, agarrados de la fe y de la esperanza, podamos dar un paso, ese paso hacia la libertad, ese paso hacia la vida nueva, que nos viene de Dios. Por eso, queridos hermanos, entreguémosle al Señor nuestro corazón, dejemos que el Señor sea nuestro consuelo y nuestra paz, dejemos que el Señor obre en nosotros las maravillas de la sanación, de la liberación interior que tanta falta nos hace. Entreguémonos al Señor con fe, con esperanza, y recurramos a nuestra Madre, que nos enseña tanto y nos apoya y nos acompaña tanto en este camino hacia la vida nueva que será eterna en un momento para nosotros, pero que ya en el aquí y ahora de nuestra vida espiritual la podemos descubrir, la podemos percibir y la podemos gozar. Que así sea. Que así sea.